bueno, 5. ¿Vale? Si os parece, lo hacemos así cerrado, contestáis y después vuelven a... Bueno, buenas tardes. Quería plantear 2 cuestiones en relación con la idea de interculturalidad y la idea de que la educación es una forma de que todos los seres humanos seamos iguales. Bueno, en relación con lo que yo conozco, pertenezco a un municipio, en concreto Corbera, en Asturias, que ha sido declarado mestizo, y aunque este contexto pueda parecer muy positivo, en la realidad, lo cierto es que lo que se ha creado son ciertas calles en las que está la población gitana y el resto de la gente no convive con ellos, no hay una integración real de que el pueblo gitano viva en los mismos edificios que a lo mejor el resto de personas. También me he encontrado con que en los institutos he tenido compañeros muy válidos que, sin embargo, el personal educativo no ha tenido el interés en que esos jóvenes siguiesen adelante porque ha considerado que por ser gitanos ya no tenían las mismas posibilidades que teníamos los demás. Entonces, como persona que creo en la educación pública, me gustaría preguntar hasta qué punto la educación puede convertirse también en una manera de frustrar a esos niños y de que ellos no salgan adelante, y en qué manera esta creación de guetos puede ser exactamente lo contrario de la interculturalidad. Bueno, pues yo soy de Jerez, en Cádiz, y la verdad es que siempre digo con orgullo que desde mi punto de vista los gitanos en mi ciudad viven en el centro. O sea, cuando lo normal es que va a la afuera. Y creo que hay una interculturalidad bastante importante y yo he tenido compañeros gitanos en el colegio y la verdad es que me da pena escucharlo que en otros sitios de España no sea así. Y como dijo antes Juan de Dios, pues bueno, me siento muy identificada con mi traje de gitana y todo lo que hemos estado hablando antes. Eso por una parte. Y luego, por otra, como ha comentado, no me acuerdo de su nombre. Patricio. Cómo él en su propia familia, ¿no?, se ha sentido rechazado. Entonces, ¿cómo hacéis para vosotros mismos, en vuestra comunidad, convencer a vuestra gente de lo contrario de lo que piensan, ¿no? Porque imagino que si a vosotros os cuesta trabajo que os escuchen, a los payos, pues ya ni hablamos, ¿no? Entonces, que me parece algo súper admirable esa lucha interna, ¿no? Para vosotros mismos y cómo se pueden hacer 2 grupos diferenciados. ¿Cómo llegáis a ese punto de convencerlo de que no, es para vosotros y para todos? Bueno, yo quería hacer una pregunta al tío Juan de Dios. Me gustaría saber si desde la participación política, que es lo que veníamos hablando un poco esta tarde, ¿cree que la situación mejora la participación de los gitanos, especialmente en Europa? ¿Cree que tiene una incidencia real el hecho de que los gitanos participen en política y luego la situación que tienen en esos países, su situación de inclusión con la sociedad mayoritaria? Sí, hay más preguntas, entonces. A ver, pues si quiere contestáis ahora esta y después ya hacemos las preguntas por aquí, abrimos el preguntas. Quien quiera contestar. Los jóvenes primero. Bueno, ahora vamos a dejar de hablar desde una institución y os voy a hablar yo como mujer gitana en este caso. A la cuestión de Asturias, del municipio, del municipio mestizo, y que luego tú me cuentas que en realidad no es un municipio mestizo, sino que se ha segregado a las personas gitanas de ese municipio en 2 calles y que no se convive, no hay una convivencia real y por lo tanto no hay inclusión. Tú has dicho que no hay integración, el tío Juan de Dios lo recalcaba. Es que realmente no es el término, no queremos integración, porque entonces sería perder lo que nosotros somos como gitanos, ¿no? Hay una diferencia, no una diferencia en el sentido negativo, ¿no? Vosotros estáis ahí y nosotros estamos aquí, pero sí tenemos una serie de valores que consideramos y que además la connotación de la ciudad, de la comunidad autónoma en la que vivas, pues tiene mucho que ver, pero hay una serie de valores o de cosas que nosotros consideramos
importantes y que no queremos perder. Entonces nosotros a eso le llamamos inclusión. Nosotros abogamos por la inclusión. ¿Por qué? Porque eso permite que haya una interculturalidad real, ¿no? Que haya una convivencia y que en esa convivencia se respeten los valores de la sociedad mayoritaria y nuestra en este caso. Ese tipo de integración de municipio mestizo de la que tú me hablas no es real y probablemente lo que os están vendiendo, bueno, tú que decías antes, ¿no? Que estabas militando, bueno, que eres de juventudes además, no es real y si tienes oportunidad y vas a participar en algún espacio donde se pueda hacer algo por cambiar eso, cuenta con lo que te podamos, vamos, si podemos ayudarte en algo, porque si tienes oportunidad de cambiarlo o de intentar que lo cambien, hazlo, porque eso os están vendiendo humo. Eso es lo que se hace, es que se segrega a las personas gitanas, se las aísla, se las estigmatiza y bueno, luego pues todo queda muy bonito cuando se dice no somos racistas y nosotros somos un municipio mestizo, pero mis hijos no van al colegio de los niños gitanos. Pero yo no voy a los comercios o a las que regentan personas gitanas. Este tipo y entonces de ahí me paso al tema de los colegios. Cuando hemos dado antes el dato del abandono escolar prematuro, normalmente, y lo he dicho en este momento, se suele atribuir directamente la responsabilidad a las familias. Bueno, pues porque está el estereotipo por ahí, ¿no?, difundido de que los padres gitanos, a mí en una intervención en radio, en una entrevista que se estaba organizando, yo iba como joven gitana, en ese caso que había finalizado estudios universitarios, me vinieron a sugerir que qué tal llevaba mi padre aquellos días que yo era absentista en el colegio, si es que yo era absentista en algún momento, porque los padres gitanos solían ser laxos a la hora de que sus hijos pues no asistieran al colegio. Yo no tengo, o sea, donde yo he crecido a 80 kilómetros de Jerez, por lo tanto, el nivel de convivencia que nosotros tenemos, gitanos, no gitanos, es maravilloso. Yo no he sufrido discriminación en ningún momento, pero eso no quiere decir que no haya una realidad en la que sí que la hay. En la que sí que hay un problema por parte de las instituciones y en la que sí que hay un problema por parte del profesorado, porque directamente no apuesta por el alumnado gitano. Tampoco es lo general, evidentemente las familias tendrán una parte de responsabilidad, pero es un todo. No se puede trabajar un elemento sin el otro y bueno, pues cada vez que se lleva este tipo de proceso a cabo, ¿no?, de desplazar a los chicos chiquitos y niñas gitanas en las aulas, se les ponen clases para gitanos donde a ellos les dan balones y a ellas les dan esmaltes de uñas y les dicen pasa el tiempo porque total, si te van a sacar del colegio para pedirte, ahí se está abandonando a personas que tienen muchísimo potencial y además se les está privando de un derecho fundamental. Y bueno, y creo que es importante. A la pregunta de cómo luchar con nuestro propio entorno cuando se dan situaciones en las que no, bueno, pues está en desacuerdo. Y yo creo que esto también pasa con las familias no gitanas, ¿no? Hay cambios generacionales, vamos evolucionando, nuestros padres no son nosotros no somos la generación de nuestros padres. Es verdad que los chicos y las chicas gitanas, el tío Juan de Dios además hablaba de que hay más universitarias gitanas que universitarios, y yo me siento orgullosa de ello. Yo no tuve ningún tipo de inconveniente a la hora de desplazarme fuera para cursar estudios universitarios. Sé de gente que sí lo ha tenido. Y bueno, y lo que se intenta, al final, lo que se intenta hacer con las familias o la manera en la que nosotros lo intentamos trasladar a nuestros padres, abuelos, tíos, tías, que queremos salir fuera, es que queremos mejorar nosotros mismos, que queremos mejorar nuestras condiciones de vida y que creemos que podemos hacerlo con unos estudios universitarios y que teniendo acceso a estos estudios, luego a cursos, formaciones, aprendiendo idiomas, es como vamos a poder ejercer una ciudadanía de pleno derecho. A veces es más fácil, a veces es más difícil convencerlos, a veces se consigue, a veces no se consigue, pero desde luego esta generación de jóvenes, o al menos estos que estamos aquí sentados en la mesa, no vamos a parar hasta que podamos conseguir poco a poco que la juventud gitana sea igual que la juventud de la sociedad mayoritaria. Y me vuelvo a repetir, reivindico que soy gitana también por una cuestión de visibilización. Yo soy gitana y a mí no se me ha privado absolutamente de nada. No soy, me dicen, no, es que sois excepciones. No nos consideramos excepciones.
Consideramos que hay muchísimas personas gitanas, chicos y chicas con nuestros perfiles que no se visibilizan, porque es más importante visibilizar todo aquello que es estrambótico, que está súper estereotipado y que, bueno, pero que vende más, ¿no? De cara a una portada de cualquier periódico o de cualquier revista. Y nada más. ¿Puedo hacer, Ana, un pequeño apunte? Sí, claro. Respecto a las preguntas. Ana ha dicho una cosa que es importantísima y fundamental, aquello de que se está perdiendo muchísimo potencial. Y efectivamente yo empecé en el instituto de esa manera, de exclusión dentro de lo que es el aula, y a fuerza de intentar de esforzarme muchísimo, a día de hoy soy coordinador general de Contemporánea de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con lo cual remarco sus palabras. Y también respecto a tu pregunta, no solo hay que lidiar con las familias, que también, pero también, por lo menos en el norte, que ya sabes que eso es un poco terreno vedado, pero también hay que lidiar muchas veces con compañeros del instituto, con personas de fuera. Yo en el instituto, los compañeros no apostaban por mí, nada, no tuve apoyo de nadie. Y en la universidad, al llegar, yo ya era un alumno más, un compañero más, pero había un Lumbreras maravilloso, que era un neonazi, además declarado, que hacía unos comentarios que eran escalofriantes. Y yo iba por la mañana, llegaba, estábamos esperando al profesor, y en el grupo de chavales y de chavalas que estaban hablando de los compañeros, yo iba porque todos, con todo fenomenal, pero estaba ahí, entonces yo ya no iba. Entonces, no solo es con las familias, sino que es también muchos elementos sociales. A mí me gustaría hablar un poco de la primera pregunta. Yo como estoy ahora en el mundo educativo, en el sistema educativo, quería reivindicar una cosa como profesor y como gitano. Y es que el sistema educativo no reconoce la cultura gitana. ¿Quién de esta sala ha estudiado algo de cultura gitana en el colegio? No nos sentimos, no nos sentamos. Por una parte, en cierta parte no nos vemos representados. Si la educación pública es de todo y todas, nosotros no estamos. Aparte, y lo más grave, es el caso de que hablaba, de que, como se comentaba aquí, la guetización que muchas instituciones hacen en muchos centros educativos, que eso es lo más grave de todo. Cierto es, pero es que es un problema más grave, viene de la guetización puramente de los barrios. Es decir, en vez de las viviendas sociales siempre se concentran en un mismo lado, que concentra a personas sin recursos, se crean colegios, esos colegios que al final se convierten en colegios betos. Y es simplemente la guetización de esos colegios es el final de todo ese proceso de guetización que viene de los actos. A mí me indigna mucho eso. Y yo creo que simplemente con el hecho de visibilizar la cultura gitana en todas las aulas, yo no digo de esos centros que sufren esa guetización, hablo en general de todos los colegios. En todos los colegios se visibiliza la cultura gitana, ya uno se plantea lo que ve uno en la tele o lo que no, forma parte de la realidad o no. Y esa es una cosa que quería decir al respecto. Y me haría ilusión a mí como profesor y como gitano dar clase a mis niños de cultura gitana. No como una asignatura específica sobre cultura gitana, pero a lo mejor en clase de historia mencionando, en clase de música mencionando, y en clase de lengua y de literatura y de artística mencionando. Vamos a ver. Evito responder a algunas de las preguntas puntuales porque mis sobrinos lo han hecho magníficamente bien y sería ya ser demasiado reiterativo. Sin embargo, la última intervención, la tuya, Plantón, es que es obligada. Tú no lo has querido decir, pero yo lo digo. Es que tú tienes un padre excepcional, hijo mío. Tienes un padre excepcional que conozco desde hace muchísimos años, que ha sido miembro directivo de la Unión Romaní, que es una persona extraordinariamente comprometida con la cultura. O sea, para tu padre, para mí, veo que para ti también, como no podía ser de otra manera, en la cultura está la llave de todo lo demás. Solamente la cultura, la formación, los conocimientos hace libres a las personas. Y solamente la cultura, la reivindicación de nuestra cultura, es la que puede abrirnos las puertas al progreso, al desarrollo, a que la interculturalidad sea realmente para nosotros una realidad. Antes que se me olvide el nombre que antes no me venía a la lengua, Sami Nair. Sami Nair es un gran escritor, filósofo en el país
y es el que discutía con Felipe González, conmigo mismo y con Barón sobre la multiculturalidad o la interculturalidad. Decía mi sobrino del extremo que tuvo dificultades para estudiar porque en su casa en principio no lo veían claro. Luego accedieron y finalmente lograste con esfuerzo ser lo que has conseguido. Qué bien y qué satisfacción por tu parte. Ella vivía a 80 kilómetros de Jerez. ¿Qué te voy a decir de Jerez? Mi madre era de Jerez. Mi padre no le conocí. Cuando mi padre murió yo tenía 4 años. Es imposible, no me puedo acordar. Habíamos nacido yo y mi hermana Mari Carmen. Luego mi madre, una gitanita preciosa, guapísima, se volvió a casar otra vez con otro gitano y nacieron mis otros 2 hermanos, mi hermano Pepe y mi hermana Lourdes, somos 4. Luego mi madre murió muy joven, con 46 años. Pero allí fue, con respecto a mí, todo lo contrario de lo que tú has dicho. Ya ves qué cosas. Pertenezco a una familia gitana totalmente inculta, analfabeta. Nadie en mi familia sabe leer ni escribir. Nadie. Ni mis abuelos, ni mis tíos, ni mis primos, nadie. Mis hermanitos ya sí, claro. Pero de mi familia, nadie. Absolutamente nadie. Pobreza toda. Toda la del mundo. Ya un escalón más abajo no se podía estar. A veces, en fin, hoy me veo casi obligado a dar este testimonio porque creo además que es extraordinariamente aleccionador. A mí nadie me ha tenido que enseñar lo que es el frío y lo que es el hambre, o ir por la calle con el culito al aire y descalcito pidiendo. Pues lo he hecho muchos años de mi vida en mi propio pueblo, con una bolsita de color caqui que me daba mi madre, en la que algunos señores del pueblo echaban el pan que luego llevábamos a mi casa, muchas veces el pan duro. Bueno, pues aquella gitana tuvo como una especie de intuición, algo que quería que estudiara y es una, con lo viejo que soy ya, y no he encontrado todavía la respuesta. ¿Por qué mi madre gitana quería que yo estudiara? ¿Por qué quería que estudiara? Mi educación tiene 2 pilares. Los hermanos de la Salle, aquellos que antes llevaban un baberito aquí, ahí hice los primeros estudios, la escuela gratuita de Puerto Real, precioso pueblecito marinero de la provincia de Cádiz. Y luego mi formación ya aledaño al bachillerato y luego a la universidad con los salesianos, también en otra escuela gratuita de mi pueblo. Pues yo era como todos los niños, no quería ir al colegio y engañaba a mi familia y decía que me iba al colegio y me iba a las canteras de mi pueblo a perseguir pajaritos y cuando creía que había terminado la escuela me sacudía el polvo y llegaba a casa. Hasta que el fraile, el director se enteró y le dijo a un niño, decidle a la madre de Juan de Dios que venga a verme. Y fue la pobre gitanita allí y le dijo, ¿sabe usted que es un niño de la semana que era a la escuela un día nada más? Bueno, aún recuerdo todavía después de tantos años. ¡Qué paliza me dio la gitana! Con la alpargata, con la caña de la escoba, pero tú me estás engañando. Claro, ya no volví más hasta que se me olvidaron los palos. La segunda vez que volví a hacer lo mismo, claro, ya estaba el hermano de la escuela, estaba avisado, inmediatamente le avisó y aquella vez sabía lo que me caía encima. Corrí, me subí encima de una especie de techumbre que había en mi casa. Y ella me decía, baja. Y yo decía, no bajo, baja, no bajo. Y claro, la buena gitana decía, no importa, ya bajarás. Y ni siquiera porque pasó mucho tiempo para bajar me libré de la soberana paliza que luego entonces me dio. Es decir, que como en todas las cosas, es lo que tú decías, no es justo que a todos los gitanos se nos ponga en el mismo carril y se nos mida a todos por el mismo rasero. La pregunta que más me ha gustado de todos es la de la participación política, pero esa me la reservo, porque quiero decir algo todavía importante. Ya casi abuela pluma. ¿Dónde está? Aquí está Josué. Te temo más que una vara verde. Pero creo que esto merece la pena y esto lo digo en homenaje a tu padre, a ti mismo y a lo que representa la cultura gitana en una de sus manifestaciones más importantes, la lengua gitana. Cualquier cultura puede tener sus aspectos positivos sobre los que trabajar, sobre los que reivindicar una imagen, esto que se ha dicho tantas veces, la de la inclusión, pero teniendo una imagen por testimonio gitano, decía esto. ¿Qué mayor testimonio para un pueblo, para una comunidad que mantener su lengua? Esa que nos permite entendernos a 14 millones de gitanos en el mundo. Cuando yo salí de Puerto Real para irme a Barcelona,
Yo tenía 22, 23 años, tampoco era un niño que fue jovencito, chiquitito, no. Yo ya sabía lo que dejaba en mi pueblo y llegué a Barcelona. ¿Y qué calor sabía yo cuando llegué a Barcelona? Las 30 o 40 palabras que había aprendido en mi casa, de mis abuelos, de mis tíos, de mi familia, no sabía más. Pero es que el resto de los gitanos de mi entorno tampoco. Ahora eran palabras que bien administradas, como me gustaría que estuviera aquí tu padre. A lo mejor tú también lo sabes, porque yo te voy a hablar ahora mismo un poquito en caló, ¿eh? y espero que lo entiendas. Estoy seguro de que lo vas a entender. Yo diría, la chipé romaní sinela lachó, but lachó, acobá, abel, ahí, but, jóvenes, terné, soscamet, shaná, saber, la chipi romaní. Sí, mistos, buter mistos. Tú lo has entendido. Aquí hay muchos jóvenes que quieren saber de nuestra lengua. Y que quieren saber de nuestra lengua porque es algo bueno. Y es algo que... Esto cualquier... Bueno, es evidente que un gitano de mi tierra o de cualquier otra entendería mejor si le digo Nasti chaborrono penerechi, que viniera la pestañí, ¿saben? Eso sí que lo entendería mucho más rápido. Claro, vamos a marcharnos rápido que está la policía, coño. Eso seguro que lo iban a entender muchísimo antes. ¿Qué quiero decir con todo ello? Quiero decir que en mi experiencia en Barcelona, me llevas con la lengua fuera, Josué, ¿eh? Mi experiencia en Barcelona fue llegar con mi primo Antonio Torres de Écija, y los dos tenemos la misma edad. Yo soy 6 meses más viejo que él y durante 6 meses de nuestra común edad se impone la autoridad de la edad. Luego hay 6 meses que tenemos los mismos años y entonces no se deja mandar. Bien. Llegamos a Barcelona y dijimos los dos, mira, yo me voy por un sitio de Barcelona, tú por otro, y le preguntamos a los gitanos viejos catalanes palabras del caló, porque debo deciros que los gitanos que mejor hablan el romanó, a mi juicio, el romanó, el caló, son los catalanes y los gallegos. Tal vez porque son comunidades que han estado, una porque estaban más cerca de Francia y por lo tanto tenían mayor posibilidad de comunicación, sobre todo con los gitanos de Perpiñán, que había y sigue habiendo muchísimos, y nosotros por estar allí más aislados. Bueno, pues Antonio se iba, apuntaba palabras, yo me iba, le preguntaba a los gitanos viejos, tío, ¿cómo se dice tal cosa? Me lo apuntaba. Cuando nos juntábamos por la noche, juntábamos las palabritas que sabíamos, las poníamos en una cajita de cartón de estas de zapato, con un cartoncito separando las letras del abecedario hasta que la cajita se llenó. Luego, cuando la vida me fue un poquito mejor y gané dinero y me pude comprar mi primer ordenador, ¡ay, Dios mío! Mi primer ordenador era un Commodore, de esto ni habéis oído hablar. El Commodore era un ordenador con una pantallita verde que servía para matar marcianitos. Y ahí fue donde puse mi primera base de datos y empecé a meter las palabritas y en estos momentos, voy a toda velocidad, en estos momentos tengo como aquí en el portátil que llevo aquí, evidentemente hay 5 copias de seguridad en mi casa, el producto de 30 años de investigación de la lengua gitana, de forma que si ahora publicara lo que hay ahí, saldrían 3 o 4 tomos así de gordos. Es decir, aquella cajita de cartón se ha convertido en un estudio que en este momento tiene aproximadamente unas 59.000 entradas. Un día, hablando con uno de mis amigos, le hablaba del tema y dice, chico, ¿pues públicalo? Digo, no, hombre, no. El investigador nunca está contento con lo que hace. Sabe que no está bien, que tiene que seguir investigando más. Y este me convenció y me dijo, mira, hazlo, públicalo, joder, y no te olvides de que hay eso que se llama segunda edición corregida y aumentada. Porque lo que puedas modificar, pues ya lo modificarás más adelante. Pero eso que tiene, te vas a morir y no lo debes dejar. Y efectivamente, me he puesto a hacerlo. No tengo tiempo, a lo mejor dentro de un año o algo así, es posible que tenga terminado el estudio al que me estoy refiriendo. Pero todo esto lo cuento porque 14 millones de gitanos que vivimos en el mundo, hay 10 millones que el romanó lo hablan con normalidad. Los niños cuando se levantan por la mañana le dicen a su madre, la chodives, buenos días. Y cuando tienen que hablar en su casa, es su lengua materna, esa. 10 millones de gitanos. De los 4 millones restantes, hay 2 millones de gitanos que el romanó, el caló, ya no es su lengua materna. Pero la entienden, la saben perfectamente. Son gitanos que hablan en alemán, en inglés, en francés, en español, en el país donde sea,
pero han aprendido y cuando quieren hablar entre ellos romano, sin que sea su lengua materna, la hablan. Luego hay 2 millones de gitanos que no hablan nada, que no saben nada y que lo han perdido casi todo. Entre los que estamos los españoles, los portugueses, los gitanos del sur de Francia y buena parte de los gitanos del Reino Unido. ¿Lo hemos perdido todo? Hombre, no, tampoco lo hemos perdido todo. Ya habéis visto que yo he intentado decir alguna cosa en calor. Ocurre que los gitanos españoles, como consecuencia, o sea, mira, una conferencia sobre lengua gitana habría que dar, hemos sufrido las consecuencias de la represión de que no hablásemos nuestra lengua hasta Carlos III, desde el principio de los Reyes Católicos, y al final lo que nos quedó fue un idioma al que hemos aplicado las reglas gramaticales del castellano, con lo cual nos lo hemos cargado, porque, entre otras cosas, las llamadas partes variables de la oración, artículo, adjetivo, pronombre, las variables de la oración se declinan como en latín o como en alemán, y según que las pongas en nominativo, genitivo, acusativo, dativo, vocativo, ablativo, no necesitan luego de las preposiciones o de las partes variables de la oración gramatical. Es un idioma realmente difícil, pero que se puede aprender, y que nosotros, y especialmente desde la Unión Romaní, y con el trabajo del padre de este joven, que además escribió y editó una gramática elemental, muy elemental, enfocada al caló, lo cual, mira, si se aprende caló, se está más cerca de querer luego aprender el romano. ¿Me dejas contar una anécdota? Es muy bonita, es muy bonita, es muy bonita. Un día, es bonita, de verdad que sí que es bonita. Un día estaba yo repasando estos estudios míos, ya con afán de pulir, ya, no investigando más. Lo que tengo, vamos a pulirlo, vamos a arreglarlo, vamos a ponerlo en condiciones. Y de pronto me doy cuenta que me falta una palabra. ¿Cómo que me falta una palabra? Si tengo 59.000 entradas, ¿cómo me falta esa palabra? Que es una palabra fundamental, que existe en todos los idiomas del mundo, que es un infinitivo. ¿Cómo es que no lo tengo? No es posible que en romano, en lengua gitana, no tenga esa palabra. Y empecé a buscar en todos los libros que tengo. No es ningún orgullo, es que soy muy mayor y creo que tengo la mejor biblioteca de romano que pueda haber en este país, pues me he dedicado a esto. Tengo todos los libros que se han escrito, todos. De los que tengo conocimiento, la mayoría de ellos en idiomas de los que yo no tengo ni idea, pero si sé que existe ese libro, lo quiero tener, lo quiero tener. Bueno, pues no obstante, busqué, y no existe la palabra. En ningún sitio, en ningún país del mundo, en ninguna forma dialectal de los 14 millones de gitanos que hay en la Tierra. En París, en la Universidad 5, en la René Descartes, tenemos a un profesor gitano albanés, se llama Marcel Curtíade, es un gitano de estos que tienen un chip especial. Yo me conozco hace muchos años, creo que habla 17 idiomas, es una cosa exagerada. Si los gitanos tuviésemos una Real Academia de la Lengua, él sería el presidente. Él sería la Real Academia de la Lengua, porque todos le preguntamos lo que no sabemos. Efectivamente, un día, en un viaje mío a París, fui a verle, cosa que suelo hacer casi siempre, con mi lista de preguntas, Marcel, traigo una, a ver qué quieres saber hoy. Y entonces cuando le dije, no tenemos esta palabra, el gitano se me quedó mirando. Me midió de arriba abajo con la mirada, como diciendo, este insensato, pero qué pregunta. ¿Cómo vamos a tener los gitanos esa palabra? Oprobiosa. Algunos ya sabéis cuál es. Es el verbo trabajar. No existe en lengua gitana el verbo trabajar. Curioso, ¿eh? Curioso, ningún gitano del mundo dice trabajar en el sentido maléfico que tiene la palabra. Pero si es que Dios crea al género humano y cuando se rebelan contra él, ¿a qué les condena? ¿A trabajar? Claro, el trabajo es la maldición divina. Mirad qué bonito, una manera de entender qué filosofía tiene este pueblo que ha sido capaz de arbitrar, montar, mantener una lengua hablada por 14 millones de personas sin necesidad de tener que tener el término trabajar. Y yo le decía a Curtíade, perdona, chicos, yo trabajo, ¿cómo se dice? Y todos los gitanos que conocemos trabajan, de alguna manera se dirá, aunque no sea con ese sentido del trabajo al que nos estamos refiriendo. Y me dice Marcelo, finalmente hay una forma, no una palabra de decirlo. Los gitanos, cuando queremos decir trabajar, decimos keraz buti, que quiere decir literalmente hacer cosas.
Los gitanos no trabajamos, hacemos cosas. Hacemos cosas. La conjugación del presente de indicativo del verbo trabajar en romano será meterás buti, tu querés buti, voy o vol querer buti, amén querás buti, tu men querés buti. Yo hago cosas, tú haces cosas, él hace cosas. Nosotros hacemos cosas. Es una filosofía, es una cultura de un pueblo que hace cosas. Y sobre esto, Dios, ¿cómo me gustaría extenderme? Querido, la política para los gitanos. Yo personalmente, por mi propio, ya me voy corriendo si no pierdo el avión, por mi propio testimonio personal digo que si los gitanos no tomamos conciencia de la necesidad de participar en política, nuestra vida cultural se verá empobrecida, la solución a nuestros problemas se verán empobrecidos e incluso puede que algunas soluciones no las podamos conseguir nunca. Alguien dice, es que la vida política lo es todo, y es verdad. Pero en este caso creo que tú me preguntas si yo participo del compromiso de que hay que participar en política de forma militante. Y en una democracia es tan grande y tan amplio el abanico que cualquier gitano o cualquier gitana puede encontrar el espacio ideológico que mejor le guste, que mejor se adapte a su manera de ser. Es evidente que hay algo que no se puede ser, que es ser un facha. No, eso no se puede ser. Claro, evidentemente, ser de extrema. No, eso no seré yo el que lo propicie. Pero dentro del gran abanico de partidos democráticos que van desde la derecha democrática hasta la izquierda democrática, los gitanos deben y debemos participar. Y termino con una acusación gravísima a la clase política española, empezando por la de mi propio partido. Yo no descubro nada, los que habéis leído algo de mi biografía y de los 23 años que he sido diputado, porque fui diputado por Barcelona en el 77, cuando firmé la Constitución, como os dije antes. Luego Felipe González me mandó a Almería y fui diputado 8 años, 2 legislaturas completas en Almería, y cuando España y Portugal ingresaron en la Unión Europea, me mandaron a Bruselas y a Estrasburgo, donde he estado 12 años, donde me he enriquecido culturalmente de una manera inmensa en el conocimiento del resto de los gitanos de Europa. Pues en esa realidad cultural en la que nos estamos moviendo, yo quiero acusar a los partidos políticos españoles, empezando por el mío y terminando por el del señor Rajoy, y en medio todos los equipos o partidos centristas, en que son unos falsos cuando nos niegan a los gitanos la posibilidad de que seamos nosotros los intérpretes de nuestra propia lucha e inquietud política. Y me avergüenzo de todos los partidos políticos de mi tierra andaluza. He dicho que en Andalucía 350.000 gitanos. ¿Cómo es posible que en 40 años de democracia no haya un diputado o una diputada gitanos en el Parlamento de Andalucía? ¿Qué es lo que está fallando aquí? ¿Cómo no hay en Andalucía un diputado, 2, 3 diputadas gitanas en el Parlamento andaluz, teniendo 350.000 gitanos allí? Siendo conscientes la clase política, como lo es, de que gitano y andaluz, andaluz y gitano, hay una connivencia ahí totalmente, yo diría, más que evidente, como he dicho en mi intervención primera. ¿Cómo no lo hay? Yo he gastado toda mi capacidad de influencia con unos y con otros, y no ha podido ser. Por eso, querido amigo, sí a la política, sí a la participación de los jóvenes en política, en defensa de su identidad y de los ideales de la sociedad en la que creen, sí a todo esto y sí a nuestro compromiso personal para que efectivamente eso algún día pueda ser una realidad. Y si no, otros lo harán por nosotros y lo harán mal, porque no nos sentiremos identificados con esos programas políticos, con esa participación que debe ser nuestra, inequívocamente nuestra. Antes de irme, me gustaría que me dieseis los que queráis en un trocito de papel vuestro correo electrónico. Tengo una base de datos aproximadamente de unas 52.000 direcciones electrónicas. La mejor base de datos que pueda haber en este país. Perfectamente organizada. 7.000 periodistas,
22.000 maestros, 17.000 asistentes sociales, es decir, una base de datos muy bien estructurada, de tal manera que cuando queremos lanzar un mensaje a la sociedad, evidentemente no lo mandamos a todo el mundo, se puede producir el efecto boomerang. La gente a veces, joder, otra vez está puto gitano, se me están mareando. No. Aquellas cosas que merece la pena que se sepan. Y, lógicamente, hay un segmento muy importante de juventud y de estudiantes y de universitarios. Si queréis enteraros de lo contentos que estamos, pues dadme vuestro correo electrónico. Si queréis llorar con nosotros cuando nosotros lloramos, dadnos también vuestro correo electrónico. Me lo podéis enviar, o si lo escribís ahora, en el momento en que yo salga, me lo podéis dar. Estaréis al corriente de las cosas que hacemos y que decimos. Me iré exactamente dentro de 14 minutos y 17 segundos. Venga, más cosas. Creo que había dos personas que habían pedido la palabra. Me parece que ni Marta ni Josué están aquí, así que por eso. Dos personas habían pedido la palabra, una Juan de otra Fátima. Vale, un tema de gestión de tiempo, tanto para las personas que están en la mesa como para el grupo de participantes de sus jornadas. Tenemos unos 10 minutos máximo, ¿vale? Entonces nos responsabilizamos. Yo, una pregunta muy concreta y bueno, si no, la voy a responder por ustedes. La verdad es que me gustaría saber si desde vuestras organizaciones o fuera de ellas conocéis algún proyecto, programa, plan o básico de la comunidad gitana que trabaje la diversidad sexual y afectiva y más concretamente en la transexualidad. Si hacéis algo desde vuestras organizaciones para trabajar estos temas, concienciar y demás, ya que en teoría es un, no quiero caer en tópico, pero es un colectivo en el que esta población es más vulnerable, ¿no? Si tú me vas a dar ahora tu correo electrónico, ponme una notita a ese respecto y yo te contestaré. Yo cumplo mi palabra, ¿eh? Contesto, a veces contesto tarde, pero siempre contesto a todas las preguntas que se me hacen. Y te daré direcciones y te daré contactos de gitanos que trabajan precisamente en el ámbito que tú estás diciendo. Institucionalmente, en la Unión Romaní, desde luego, no lo hacemos. Pero conozco a gitanos con los que me unen extraordinaria amistad y cariño, que están muy implicados, que trabajan muy activamente, y si te doy sus direcciones, te van a contestar ellos infinitamente mejor que yo. Desde la Fundación Secretariado Gitano, como tal, un proyecto concreto para trabajar la diversidad sexual no lo hay. O al menos no tengo conocimiento, no tengo yo conocimiento de que lo haya. Yo trabajo en la sede central y no lo hay. Pero es lo que os comentaba cuando presentaba a la Fundación. Nosotros trabajamos desde la diversidad, ¿no? Y eso implica, pues, que se trabaja con personas gitanas y no gitanas independientemente de su condición. Entonces, en el caso de que se presentase una situación, ¿no? Tú dices que es un tema tabú y que por eso querías lanzar, supongo que en el caso de que haya que trabajar con una persona que necesite ayuda o asesoramiento o sea, igual nosotros no contamos, o sí, con los profesionales que puedan atender o que no puedan atender a esa persona, pero seguro, vamos, independientemente de que sean transexuales o no lo sean, o que, bueno, la diversidad sexual se tiene que trabajar, es algo que tiene que forma parte también de una comunidad gitana que es diversa. Es que no somos de una manera o de otra, es que somos, el tío Juan de Dios hablaba de 750.000, yo tenía en la diapositiva recogido que éramos 800.000 personas gitanas en España aproximadamente. Si vienen si se hacen usuarios nuestros, seguramente se les atenderá. Pero no tenemos ningún programa en concreto que trabaje en la diversidad sexual. Yo desde el papel que me toca, decir que nuestra organización es una organización que es consciente de esa diversidad social y de esa diversidad tanto dentro como fuera como dentro de la propia comunidad gitana. Y un proyecto como aquel que dice estamos empezando a andar, un proyecto concreto todavía no se ha planteado encima de la mesa, sin embargo somos conscientes de ello y en fin, se podría trabajar.
Había una compañera que llevaba un tiempo esperando. No, a ver, ¿segura? Es la última versión, La última, pero muy rapidito, ¿vale? Para que no se nos pase de hora. ¿Cree que existe un programa o, no sé, una iniciativa para crear una identidad roma en Europa o internacional? ¿Cree que hay algo así? Sí, hay. A ver. El chico está estudiando políticas. ¿Ah, sí? Entonces ya no le está aguantando. Qué bien. Me tienes que dar tu correo, ¿eh? Y ponerme una referencia para que yo te identifique. Lo he hecho. Para que yo te identifique. La organización más importante es la Unión Romaní Internacional. Esta nació en Londres en el año 1971. Yo diría que la historia moderna del pueblo gitano tiene un antes y un después, que es 1971. Todavía no había caído el telón de acero, ni el muro de Berlín, pero se inicia el primer movimiento organizado de gitanos que quieren tener no solamente personalidad propia individual, sino también colectiva. Entre los acuerdos que se tomaron, yo tuve la suerte, la Providencia ha sido muy generosa conmigo, O sea, he sido el primer diputado gitano en el Parlamento español, también en el Parlamento Europeo. Me han pasado muchas cosas que yo no las buscaba. Yo estaba en la estación y pasó el tren y me subí. O sea, tuve la suerte de estar en la estación y de subirme en el tren, ¿no? Y quiero rendir, por eso, testimonio de gratitud a quien sea. El caso es que en 1971 se toman una serie de acuerdos en Londres. El primero, pedir el reconocimiento de las Naciones Unidas del pueblo gitano como tal comunidad. Segundo, en la recuperación y homologación de la lengua gitana. Antes os decía que es una lengua difícil, y es verdad, porque tiene este origen sánscrito y fundamentalmente desarrollada en el centro de Europa y tiene muchos caracteres eslavos. ¿Os acordáis, verdad? Aquella especie de S con un gorrito encima, la C con otro gorrito encima, la Z con otro gorrito encima, que los gitanos de todo el mundo, ese gorrito que va encima de esas tres letras le llaman el chiricló, que en romano, como bien sabéis, quiere decir pájaro. El pájaro, El chiricló, tiene las formas así abiertitas. Se tomó esa determinación allí. Y muchas más, que se me va el tiempo. Pero la primera de todas ellas es pedir el reconocimiento de nuestra comunidad como tal. Yo le ayudé a un médico gitano, el doctor Jan Sibula, murió hace 1 año y medio aproximadamente, ya muy anciano, y él fue el que encabezó toda aquella lucha de reconocimiento. Y yo le ayudé, yo era jovencito, él era un gitano de mucho prestigio en Alemania. Y 8 años después logramos que las Naciones Unidas nos otorgaran a los gitanos un estatus cultural idéntico al que tenía Yasser Arafat en Palestina, la tierra que ellos reivindicaban, con una diferencia, y es que Yasser Arafat y los suyos pedían el reconocimiento cultural y político y el terreno sobre el que vivir, mientras que los gitanos pedíamos las mismas cosas, pero no terreno en el que vivir, porque se ha demostrado, con las diferencias que queráis, que el gitano español quiere seguir siendo español, y el alemán, alemán, y el checo, checo, y el gitano húngaro, húngaro, y todos gitanos, pero sin buscar ese romanestán, con que algunos han pretendido llamar esa tierra ideal para vivir los gitanos, que no sería yo el que me fuera a vivir al romanestán, e igual que yo creo que la inmensa mayoría de los gitanos del mundo. Esto forma parte de las revistas de papel cuché y de bueno, dentro de nuestro pueblo pues hay quien dice que es el rey de los gitanos. Yo conozco al último hijo del último rey rumano que murió, al que le he visto además con el armiño y las manchitas negras real, la corona y el cetro. Bueno, locos los hay en todas partes. O intentan ganarse la vida como pueden, y vender un reportaje a una revista de papel cuché con tu corona puesta, tu cetro, diciendo soy el rey de los gitanos. Eso tiene un dinero y seguramente servirá para algo. Hijo, me gustaría decirte más cosas, pero no me dejas, Josué. Me pones el correo y yo te voy a contestar y vamos a mantener una buena relación. ¿Algo cortito que decir? No, nada más. Simplemente agradecer la presencia. Espero que el discurso lo hayáis pillado. Quedamos aquí los miembros de la mesa a vuestra disposición para cualquier cosa. Ya sabéis que hay una juventud
y unas organizaciones gitanas a vuestra disposición para colaborar entre todos y hacer de esto una sociedad más justa.